día, familia bendita de Dios. Yo quiero bendecir tu vida con una palabra en primera epístola de San Pablo a los Corintios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar tocando el tema la locura de la cruz. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice la antesala al versículo 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Hay un poder y hay una sabiduría que va a venir en tu vida y sobre tu vida en el momento en el cual recibas la palabra de la cruz. Para aquellos que la reciben, dicen, se salvan y actúa sobre sus vidas poder y sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿cuánto poder va a reposar en tu vida y sobre tu vida cuando llegue la revelación de la cruz en tu espíritu? Poder y sabiduría de Dios. Hay un poder y hay una sabiduría a punto de ser manifestada sobre todos y cada uno de aquellos que reciben la palabra de la cruz. Para los que se pierden, dice que es una locura. Pero a los que se salvan, a nosotros, y usted en este día tiene que decir, esto es a mí, esto es para mí, porque yo me voy a salvar, yo voy a recibir, y al recibir el sacrificio de la cruz, el poder de la cruz comienza a accionar sobre mi vida para bendecir y catapultar mi generación, transformar mi generación en un nuevo nivel. Voy a disfrutar de la sabiduría y del poder de Dios. Ese poder de Dios va a venir, va a accionar en mi ser, va a accionar en mi cuerpo, va a accionar sobre mi vida. ¿Por qué ese poder de Dios va a accionar? En la revelación de la cruz. La palabra nos enseña en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con él también todas las cosas? Todas las cosas, subráyalo, todas las cosas vienen con él, porque no escatimó a su Hijo, lo llevó a morir en una cruz para darte posición, para darte autoridad, para darte dominio, para darte y hacerte Señor, amo, dueño del universo. Nos enseña la palabra en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. O leamos desde el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Esa gloria y honra viene en tu vida y sobre tu vida en el momento en el cual recibas la palabra de la cruz. Para muchos serán una locura, pero en tu vida y sobre tu vida será la manifestación de un poder y una sabiduría que Dios te va a dar para entrar en nuevos niveles de revelación. ¿Por qué Dios te da esta sabiduría? Recuerda Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que señoree. Por eso Dios te abre los umbrales de la sobrenaturalidad de su espíritu en el momento en el cual recibes la palabra de la cruz. Dios te ha hecho dueño, amo y Señor del universo. Lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste un poquito menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Recuerda Génesis 1:26. Dios dijo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra. Por eso lo que viene en tu vida y sobre tu vida será una manifestación de gloria y de poder de Dios como nunca ningún hombre sobre la tierra lo había disfrutado. Va a ser disfrutado en tus días y sobre tus días. Porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La pregunta es, ¿qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que anhelas tu vida que viene de la mano de Jesucristo? Que viene de la mano de ese que fue a la cruz del Calvario para entregar
su vida por ti, para darte autoridad, para darte poder, para llevarte al inicio de la creación, a la posición inicial en la cual Dios te diseñó, para que sea imagen, para que sea semejanza, para que señoree, para que gobierne, para que te establezca. Por eso la revelación de la cruz te va a generar identidad en los espíritus de aquellos que se salvan. Porque bien lo dice allí, 1 Corintios 1:18, a los que se salvan, esto es a nosotros. Yo me voy a salvar, yo voy a recibir poder, yo voy a recibir sabiduría, yo voy a recibir todas las cosas que vienen juntamente con Jesucristo, porque Él me hizo a su imagen y semejanza, Él me puso a señorear, me dio el dominio, me dio el poder. La cruz te revela un destino que marca tu espíritu para la eternidad, un espíritu que se eleva a conectarse con el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu que está en ti, un Espíritu que proviene del Padre, un Espíritu que proviene de Dios. Cuando te conectas con Él, cuando internalizamos la palabra, no es lo que sucede a tu alrededor, es lo que Dios ha decretado, es lo que tú has disfrutado de Dios. ¿Recuerdas Hechos capítulo 4, versículo 17 al 19? Ellos comenzaron, los discípulos, y allá está Pedro y está Juan, predicando la palabra. ¿Y qué hizo el concilio? ¿Qué hizo ellos cuando sanidades, milagros, manifestación de poder eran hechas por mano de los apóstoles? Dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno de este nombre. ¿Por qué? Porque hay un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y es Jesucristo, en el cual se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Te entregó un nombre que es sobre todo nombre. Dice, vamos a amenazarles para que no hablen en nombre de ese nombre, porque en ese nombre hay poder, porque te dio el poder, porque te dio la autoridad, porque te hizo a su imagen y semejanza, porque todo lo pusiste debajo de sus pies, porque lo coronaste de gloria y de honra, porque todo está escondido en Cristo. Dice, y llamándole, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hay un poder, hay un poder. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Y la vida es el impacto del Espíritu de Dios en tu espíritu, por una revelación de lo que estás recibiendo del cielo. Estás recibiendo del corazón de Dios poder, autoridad, sabiduría. Eres un poquito menor que los ángeles. Todo está coronado de gloria para ti, para ti. Eres imagen y semejanza de Dios. Por eso Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, es tan catedrático y dice, el que no cree es condenado, pero el que cree, escucha el versículo 18, pero el que cree, ¿qué pasa con el que cree? No es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué desea darte Dios? ¿Qué estás a punto de recibir? Y el único requisito que te dice es cree. Recibe la palabra de la cruz para que obtengas vida y vida eterna. Hay un poder que va a ser manifestado en tu vida y sobre tu vida para bendecir e impactar las generaciones futuras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Tú recuerdas lo que le dijo Jesús a los discípulos? En el Evangelio de Hechos, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, ese Evangelio de los apóstoles, ese accionar de los apóstoles, la vivencia de los apóstoles. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, Cristo es poder, sabiduría de Dios. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria,
en Judea y hasta lo último de la tierra. Hay un poder que te quiere llevar a un nivel donde nunca has podido llegar, donde puertas están cerradas, pero por medio del Espíritu de Dios, Él quiere darte ese poder, Él quiere darte y abrirte esas puertas. Recuerda que Jesús, cuando regresó lleno del poder del Espíritu Santo, cuando estuvo en el desierto, había alguien que no quería que recibiese el poder. La pregunta es, ¿qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no anhela? ¿Qué es lo que trata de impedir la manifestación y la revelación del poder de la cruz sobre tu vida? ¿Quién? Dice Lucas capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hay algo que va a suceder, hay algo que está tocando ahora en tus entrañas y te dice: recibe la locura de la cruz, porque el poder y es sabiduría de Dios. Te voy a impactar, te voy a llenar, te voy a revelar, quiero hacer un poquito menor que los ángeles. Recuerda que tú has sido diseñado a mi imagen, a mi semejanza. El poder de la cruz te regenera, el poder de la cruz te da nueva identidad, el poder de la cruz te abre umbrales que nunca antes habías disfrutado. ¿Para qué? Para que camines en una revelación de lo que Él tiene para tu vida. Escucha el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 39. Mateo 10, 39. Y puedes agregarle el 38. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a dar no se compara a lo que hombre alguno, a lo que dinero alguno, a lo que circunstancia alguna pueda ofrecerte. Por eso toma el evangelio de la cruz, toma el poder de la cruz, toma la manifestación que está a punto de suceder en tu vida y sobre tu vida, para levantar, para orar por los enfermos y que ellos sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque muchos te dicen: no lo haga, no crea. Comienzan a criticarte, comienzan a murmurarte, comienzan a señalarte. Pero si tú quieres la aprobación de los que están a tu alrededor, vas a vivir una vida sin propósito, vas a vivir una vida sin realización. Por eso dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tú tienes que ser digno de lo que Dios ha decretado en la eternidad sobre tu vida. Tú eres un poquito menor que los ángeles. Dios te ha coronado de gloria y de honra para que camines, para que manifiestes el poder de la cruz. Para muchos es locura, pero para ti es la manifestación del poder de Dios. Enfermos serán sanados, muertos serán resucitados en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de la cruz te regenera totalmente. ¿Tú recuerdas el apóstol Pablo? En Hechos capítulo 9, ¿lo recuerdas? Hechos capítulo 9, Saulo, el apóstol Pablo, Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote. En lo que respiras te hace caminar al encuentro del hombre de Dios. ¿Qué estás respirando? ¿Qué estás inhalando? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás nutriendo para encontrarte con el que te hizo a su imagen y semejanza? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás recibiendo el poder de la cruz? ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Porque no escatimó a su Hijo, porque todo lo que deseas, todo lo que anhelas, viene de la mano del que está en la cruz del Calvario, entregando su vida por ti en el momento en que le recibes. Vamos, recibe el poder de la cruz, recibe el sacrificio de la cruz, y en ese momento Él hace una alusión en tu vida y sobre tu vida de transformarte, de cambiarte. Pero recibe en tu vida, en el presente, en tu presente, el poder del Calvario, el poder de la cruz, el poder de ese que vertió su sangre por ti para llevarte a un lugar de eminencia, para llevarte a un lugar junto a su presencia. Yo quiero leerte lo que enseña Efesios capítulo 2,
versículo 14 al 16. Dice: porque Él es nuestra paz. Él, por medio del poder de la cruz, entregó su vida en la cruz del Calvario. El poder de la cruz, símbolo de maldición, la cruz, símbolo de condena, la cruz, símbolo de muerte. Pero Él venció la muerte, Él venció la cruz y Él es tu paz. Dice, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. ¿Y qué pasa? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había algo que te separaba de Dios, pero Dios no quiere separación. Dios quiere unidad, Dios quiere compromiso, Dios desea entrega, Dios desea reconciliación, y por medio de la cruz te reconcilió. Escucha el versículo 15, dice: aboliendo en su propia carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz por medio de la cruz. Y mediante la cruz, escucha, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Él desea reconciliarte. Él desea abrirte el camino, abrirte el futuro, abrirte la eternidad bajo bendición, bajo gloria, bajo abundancia, bajo felicidad. Reconciliar con Dios. Estábamos peleados porque vivíamos sin Dios, pero ahora, por medio de Jesucristo, por medio del poder de la cruz, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo que anhelas, lo que deseas, viene de la mano del Señor Jesús en tu vida y sobre tu vida ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. La vida, la realización, la alegría, la felicidad, la unión, la empatía, nos dio vida juntamente con Él. La vida que tú deseas, la vida que anhelas, los propósitos, los sueños, los anhelos, los encuentras cuando encuentres al que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Dice, con Él, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. No hay un pecado que Dios no haya sepultado. No hay un pecado que Dios no te haya borrado. Dice, anulando el acta de los decretos. Sí, el enemigo, las circunstancias, las situaciones, la historia, la herencia había levantado un cúmulo de situaciones en tu contra que te impedían mirar a Dios. Pero dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, clavándolo en la cruz, la clavó en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios tiene hoy para tu vida y sobre tu vida una bandera de victoria, una bandera de alegría. En el nombre de Jesús de Nazaret, te levantas por encima de la crítica, te levantas por encima del señalamiento, te levantas por encima de la murmuración para impactar el mundo en el cual tú vives con una palabra de poder, con una palabra de sabiduría en el nombre de Jesús de Nazaret. En una oportunidad, así como leíamos en Hechos capítulo 4 del versículo 17 a 8, también encontramos otro acontecimiento de Hechos 17. Buscaban a los discípulos todo el tiempo, ¿para qué? No para felicitarlos, porque el mundo siempre estará en contra de tus victorias, siempre estará en contra de tus alegrías, siempre estará en contra de tus triunfos, siempre estará en contra de que rías, de que goces. Te quiere ver arruinado, te quiere ver triste, siempre critica un alcance, siempre critica un logro.
Pero Dios te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cuando buscaron a los discípulos en Hechos 17, no lo buscaron para congratularlos, no lo buscaron para premiarlos, lo buscaron para golpearlos, lo buscaron para señalarlos, lo buscaron para criticarlos, lo buscaron para meterlos presos, pero no lo encontraban. Pero encontraron a alguien llamado Jackson en Hechos 17, 6. ¿Y qué decían ellos? Aquí está Jackson, Dice, este es uno de los que alborotan al pueblo y han venido acá para trastornar el mundo entero. Dice Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Porque lo que Dios hace en tu vida no tiene cabida en el corazón de una persona que no ha recibido. Recuerda que recibir la palabra de la cruz te va a generar identidad. Identidad de eternidad, identidad de gloria, identidad de ganancia, identidad de bien, identidad de prosperidad. Muchos dicen, no, yo no necesito. Sí necesitas de Dios, porque si Dios no está contigo, estás perdido, no sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde te diriges, eres como un ciego tocando las paredes. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. Apocalipsis capítulo 3 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay algo de Dios a punto de ser manifestado. Hay algo de Dios a punto de ser disfrutado. Hay algo de Dios sobre tu vida y en tu vida que Dios desea regalarte, que Dios desea brindarte. ¿Qué espera Él de ti? Que aceptes el sacrificio de la cruz. Porque cuando tú aceptas el sacrificio de la cruz, escucha lo que dice Efesios. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Digo pues esto, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Piensas una cosa, piensa que pues lo logras, piensa que lo vas a alcanzar y dice, eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Y hay un consejo de parte de Dios, compra, vístete. Compra, acepta, recibe el sacrificio de la cruz para que no andes en la vanidad de tu mente, teniendo, escucha el versículo 18, catedrático, dramático, real, el versículo 18 de Efesios capítulo 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Yo no quiero estar ajeno a la vida de Dios. Yo quiero comenzar a disfrutar. Yo quiero comenzar a proclamar. Yo quiero comenzar a moverme. Yo quiero comenzar a vivir en la manifestación de la vida de Dios sobre mi familia, sobre mi economía, sobre mi generación, sobre todo lo que me rodea, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque he entendido que todas las cosas vienen con Él, porque si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste para morir en la cruz, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que yo deseo, las que anhela mi familia, las que anhelan mis hijos, vienen de la mano en el momento en el cual recibo el sacrificio del Calvario obtenido en la cruz por medio de Jesucristo? No tengo el entendimiento entenebrecido, me abro a la vida de Dios ahora en el nombre de Jesús. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, me hago sensible a la palabra, recibo la palabra, comienzo a creerla, comienzo a atesorarla en mi corazón, en mi alma, en mis tuétanos, en mis venas, en mis pensamientos, la aprendo. Dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vamos, lo que ahora escucha, lo que ahora recibe, viene de parte de Cristo, y Cristo significa ungido. Hay una unción, hay una revelación, hay una administración de Dios sobre tu vida. No has aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, estás oyendo la palabra, estás oyendo a Cristo hablar, hay algo que Dios desea abrirte, regalarte, otorgarte, no solo a ti, sino a bendecir tu generación. ¿Habéis aprendido así de Cristo?
Por él había sido enseñado, ha sido enseñado conforme a la verdad. ¿Dónde está la verdad? Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad no está en un dogma, la verdad no está en una estructura, la verdad no está en un ritual que tú hagas en Semana Santa. Tú no tienes que vestirte de morado, tú tienes que vestir tu vida, tu alma, tu corazón, tu espíritu, aceptando el sacrificio de la cruz, aceptando la obra del Calvario, y todo lo que Dios te otorga será entregado a tu vida delante, puesto en bandeja de plata. Recuerda, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Tú unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay algo que Dios te va a dar, hay algo que Dios te va a regalar ahora. Recibe esta palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. No es un deseo pasajero, no es un deseo temporal, es lo que Dios tiene para tu vida. Escucha, renovado en el espíritu de vuestra mente. Cambia la manera de pensar. Cuando cambies la manera de pensar y te amoldes a lo que viene del reino de los cielos, tu vida será impactada y lo que no habías logrado va a comenzar a ser manifestado, porque el espíritu te lo va a traer a tu vida. Renovaos en el nuevo hombre, conforme, creado según Dios, en justicia, en santidad, en verdad. Desecha la mentira, habla verdad unos con otros, porque tú eres miembro. Te puedes airar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes un lugar al diablo. Si antes te gustaban las cosas que no provenían de Dios, ahora no. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra corrompida, dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cámbiase el vocabulario ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cambias el vocabulario y comienzas a hablar con una palabra que inspira, con una palabra que bendice en el nombre de Jesús, con una palabra que te abre la dimensión del Espíritu sobre tu vida. ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres este, unos dicen que eres el otro, pero él interpeló a sus discípulos porque Dios quiere saber lo que tú estás pensando. Dios te está interpelando en este día. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el que murió en la cruz simplemente y lloras por él en Semana Santa? No, es el que entregó su vida por ti y te dio vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, yo comienzo a creer, comienzo a recibir la vida de Dios, comienzo a ser impactado por tu vida, por tu palabra, por tu espíritu, me abre dimensiones sobrenaturales. Y cuando yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú me dices, eres bienaventurados, porque esta revelación que ahora estás teniendo no la tienes de la tierra, la tienes del cielo, y todo lo que venga en tu contra será atado, será destruido, será desmenuzado por una revelación de la palabra de Dios en tu espíritu. Conéctate a una palabra de Dios en tu espíritu y lo que no habías visto comienzas a verlo. Ahora yo oro por ti, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y decreto que todo lo que va a venir sobre tu vida será la manifestación de lo que estás recibiendo en tu espíritu. Ahora, en el nombre del Padre, ahora en el nombre del Hijo, puertas sobrenaturales se abren sobre tu vida, porque comienzas a recibir lo que para otros es locura. Tú comienzas a recibirlo en ti, porque poder por medio de la palabra de la cruz, para muchos es locura, a ellos que se pierden, pero a ti que te salva, a ti que recibe, a ti que se manifiesta el poder y la revelación de Dios, es poder, es sabiduría de Dios. Lo que antes no conocías, ahora comienza a ser manifestado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te bendigo por sobre todo. Recuerda, un poquito menor que los ángeles, y Dios te hizo a su imagen y semejanza. Comienza a caminar, comienza a manifestar la imagen y la semejanza que Dios ha puesto sobre tu vida y en tu vida. Te bendigo, familia de Dios.